Euroconexión. El cambio climático es un hecho que en Europa afecta a todas las regiones, aunque sea de forma desigual. Aumento de temperaturas, más riesgo de desertificación, más precipitaciones, inundaciones. El impacto observado por la Agencia Europea del Medio Ambiente se extiende a ámbitos económicos como el turismo y la energía, o al medioambiental con la pérdida de biodiversidad, incendios forestales, agricultura y salud humana. Es un cambio global, pero sin embargo no hay gobernanza global. No hay medidas que se estén tomando a nivel mundial. Pero, ¿cómo están actuando los estados? Soraya Rodríguez, representante española en el Parlamento Europeo por Renew Europe, nos habla de los acuerdos y del papel que tiene Europa en las actuaciones que se realizan para hacer frente a este cambio climático. El cambio climático no tiene fronteras. Es decir, lo que ahora mismo están emitiendo a la atmósfera como gases de efecto invernadero en una instalación metalúrgica en la India o en China, está emitiendo gases de efecto invernadero y nos está afectando aquí. No tiene fronteras, por lo tanto es un problema global. ¿Cuál es el mayor reto, por lo tanto, que tenemos? Que no tenemos una gobernanza global, no tenemos una institución global mundial que establezca acuerdos vinculantes. Es decir, oye, vamos a dejar de emitir el 40% de las emisiones de gases de CO2 en el 2030 o el 50%, y eso es vinculante. Entonces, esa gobernanza, esa institución global, no la tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido creando una gobernanza global a través de los acuerdos. Los primeros acuerdos que empezamos a hacer, luego Kioto, luego Acuerdo de París, donde los países voluntariamente se sientan y voluntariamente asumen compromisos. Pero voluntariamente se pueden ir, como acabamos de ver que ha hecho Trump, uno de los grandes contaminantes. Son las partes, que son los estados firmantes del Acuerdo de París, que es el último gran acuerdo global, y todas las partes que firmaron el Acuerdo de París se comprometieron en 2020 a presentar lo que llamamos planes nacionales, donde ya dicen de dónde van a reducir en el ámbito industrial, textil. Estamos hablando de acuerdos voluntarios. La pregunta es, bueno, si son voluntarios y un gran contaminante dice que no está, pues entonces no vale para nada. No es verdad. Es decir, no podemos pararnos. No tenemos una organización que nos obligue, vinculante. Todo lo hacemos a través de acuerdos y hay algunos que dicen no participo. ¿Qué hacemos? Miramos para atrás y decimos hasta que Trump no, por ejemplo, Estados Unidos dice me voy del Acuerdo de París y decimos los demás, bueno, pues entonces nada, se va Trump, oye, se acabó, no podemos hacer nada. No es verdad. No hay otra posibilidad que avanzar. Y mientras nosotros avanzamos, los que deciden no hacerlo, tampoco exactamente es así. Porque mira, Trump dice que se va del Acuerdo de París, pero los estados de Estados Unidos no están yéndose. Es decir, los estados están trabajando. El estado de California sabe perfectamente lo que está pasando con el calentamiento del planeta, porque sufre incendios terribles, porque está sufriendo las mayores sequías que ha conocido en su historia. Y claro que sabe que sus empresas tienen que dejar de emitir. Claro que sabe además que la competitividad de sus industrias se va a jugar en que esas industrias sean industrias limpias, hayan aplicado mayor tecnología, produzcan más. Por lo tanto, no hay que mirar atrás, hay siempre que mirar adelante. ¿Qué más tenemos? La Unión Europea, hoy Van der Leyen va a presentar compromisos al 2030. Europa quiere en el 2050 ser el primer continente con una economía neutra en emisiones de CO2. Y para ello, al 2030, tenemos que incrementar el porcentaje de reducción de emisiones. Va a anunciar que vamos a presentar la primera ley climática en la historia de la Unión Europea. ¿Qué podemos además hacer para, aparte de obligar, tenemos también que efectivamente saber que tenemos industrias que tienen que ser competitivas y que si la industria de altas capacidades, altamente emisoras, como puede ser el acero, están asumiendo procesos productivos para emitir menos las europeas, cuando entren productos de otros países, grandes emisores que no asumen esos compromisos, pues tendremos también que decirles este producto pagará algo en frontera, que es lo que llamamos la tasa de carbono. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero sí sabemos que no van a poder entrar libremente productos que estén emitiendo CO2 a competir con los nuestros que están efectivamente asumiendo esos compromisos. Ahora, solo queda un camino, que es tirar para adelante. Y Europa puede hacerlo. Europa
en ese sentido está asumiendo un gran liderazgo y creo sinceramente que además estamos en el camino correcto. Y uno cuando sabe que está haciendo lo que debe, tiene que estar tranquilo, tiene que ser firme. Yo creo que en este sentido la Unión Europea está en el camino correcto y está aportando y haciendo mucho y asumiendo un liderazgo global en beneficio de la humanidad. Esto es así. Como consecuencia del cambio climático en Europa, en concreto en el Ártico, el aumento de la temperatura está muy por encima de la media mundial, por lo que la reducción de la banquisa, la capa de hielo flotante del mar Ártico, la reducción del Innlandsís, capa de hielo interior de Groenlandia, y el permafrost, o capa de suelo permanentemente congelado, suponen un aumento del riesgo de pérdida de biodiversidad. Todos estos efectos se traducen en riesgos de sustento para la población local. La región subártica ha registrado el aumento de las precipitaciones intensas, la reducción de la nieve y el hielo, el aumento de las lluvias y el caudal de los ríos. Los bosques crecen más rápido y tienen más riesgo de plagas forestales. Las tormentas de invierno se vuelven más dañinas. Estos cambios implican un mayor rendimiento de los cultivos, se necesita menos energía para calefacción y aumentan las oportunidades para usar energía hidroeléctrica. También crece el turismo de verano. En cuanto a las zonas de montaña, el aumento de la temperatura se sitúa por encima de la media europea. Hay menos glaciares y son más pequeños. Se produce un desplazamiento de plantas y animales a una mayor altitud y aumenta el riesgo de extinción de especies así como el riesgo de plagas forestales. También aumentan las posibilidades de desprendimientos de roca y derrumbes. En este contexto, la energía hidroeléctrica podría verse afectada, aunque el principal impacto económico en estas zonas es el descenso del turismo de esquí. Respecto a la región mediterránea, se multiplica el periodo de calor extremo, se reducen las precipitaciones y por tanto el caudal de los ríos, lo que eleva el riesgo de sequías y con él también el riesgo de incendios forestales y de pérdida de la biodiversidad. De esta forma, se necesita más agua para la agricultura porque el rendimiento de los cultivos es menor, la cría de ganado y la producción de energía se vuelven más difíciles y además se necesita más energía para refrigerar. En este sentido, la mayoría de los sectores económicos se ven perjudicados. En la región atlántica, lo más característico es la multiplicación de las lluvias intensas y el consecuente aumento del caudal de los ríos, que incide directamente en el riesgo de inundación. Aumenta así el riesgo de daños debido a las tormentas en invierno y se sucede el mal tiempo con mayor frecuencia. En lo económico, se necesita menos energía para calefacción. El cambio climático en Europa deja en la región continental una proliferación de los fenómenos meteorológicos extremos y la reducción de las precipitaciones en verano. El riesgo de inundaciones de los ríos y de incendios forestales es mayor. En esta zona los bosques pierden valor y se necesita más energía para refrigerar. En las zonas costeras y mares el cambio climático en Europa se manifiesta con el aumento del nivel del mar y de la temperatura de la superficie marina, además de la acidificación del océano. Se produce también una migración de las especies marinas hacia el norte, así como cambios en las comunidades de fitoplancton. Se incrementan las zonas marinas muertas y todos estos efectos alteran los riesgos y las posibilidades para la pesca. Se detecta además un aumento del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico. La mayoría de los efectos del cambio climático han sido negativos. Sin embargo, en algunas regiones también se han producido cambios como la reducción de la demanda de calefacción o algunas ventajas para la agricultura en el norte de Europa. Todos estos datos proceden del informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente titulado Cambio climático, impactos y vulnerabilidad en Europa 2016. Soraya Rodríguez explica la importancia que las instituciones europeas dan al cambio climático, haciéndole el eje central de la legislatura. Así nos lo comentaba el día previo a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Primera vez en la historia del Parlamento Europeo que la Comisión más numerosa, es decir, donde más diputados hay de todos los grupos políticos, es ENVI, Medio Ambiente. Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria. Os digo esto porque para que veáis que efectivamente el cambio climático va a ser el eje fundamental de esta nueva legislatura. El primer discurso que va a hacer la presidenta de la Comisión Europea va a hacer una intervención para presentar el Green Deal, el Acuerdo Verde Europeo. La Unión Europea ha asumido claramente que es la única que está en condiciones de liderar este proceso, esta lucha contra la contaminación, contra el calentamiento global, que pone en riesgo nuestro propio desarrollo. Todos los informes de Naciones Unidas nos dicen que las cosas no van bien y que cuando acordamos en el Acuerdo de París que teníamos que adoptar medidas para que el calentamiento de la Tierra no superara 1,5 grados centígrado, por lo tanto no superara los 2 como mayor, no está funcionando y que el planeta se encamina a un calentamiento por encima de 4 grados centígrados
en relación a 1990. Significa que si entramos ahí, podemos entrar en un proceso en el que nos dicen los científicos no sabemos cómo vamos a poderlo manejar, cómo van a interactuar ya los distintos fenómenos. Es decir, cuando vemos en las televisiones en verano incendios que no se apagan y nos dicen los expertos, es que son incendios de tercera generación, se reproducen de una forma en lo que los expertos del fuego no sabemos cómo actuar. Cuando después de procesos de grandes sequías tenemos una época de lluvias que se convierte en inundación, que eso es el efecto del cambio climático, y cuando estamos acumulando la mayor acumulación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, necesitamos claramente abordar un cambio para poder seguir produciendo, viviendo de una forma diferente, sin emitir gases de efecto invernadero y sin estresar al planeta como lo estamos haciendo. La biodiversidad está mal. La semana pasada se sacó un informe sobre el medio ambiente, la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea. Y mirad, este es un dato importante porque de las especies y los hábitats protegidos en la Directiva Hábitat, lo que nos dice la Agencia de Medio Ambiente es que el 69% de las especies y el 77% de los hábitats protegidos están en un estado deplorable en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una emergencia, como declaró el Parlamento Europeo el otro día, para actuar. No el coste de actuar, claro, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que hacer un modelo de transición, tenemos que invertir muchísimo, pero la pregunta es ¿cuál es el coste de no hacerlo? Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la radio de la Universidad de Salamanca.